La verdadera conexión está por suceder. Este es el momento. Sentate. Relájate. Escúchalo. El combustible espiritual. No te resistas. Mariano Sigman, gracias por bancarte toda esta espera, la tanda, pero acá estás con nosotros. Placer estar acá. Bueno, muchas gracias. La vida secreta de la mente. Pues es que en el mundo espiritual decimos que hay como una especie, no nos vamos a poner de acuerdo seguramente, pero hay como una mente universal, ¿no? Esa mente universal, los que creemos, le llamamos que es Dios, y que hay después mentes individuales sobre las que Dios ha esparcido la gotita, la conciencia divina, que son nuestros cerebros. Está de moda el cerebro en los últimos años, parece un disparate, está de moda el cerebro. Toda la vida hubo cerebro, desde que el hombre existe, pero ¿por qué en los últimos años la mente humana, el cerebro, está siendo tan estudiada y genera tanto interés de todos nosotros? Porque primero que lo que nosotros hacemos es algo que es efectivamente ancestral y precede a toda esta moda, que es simplemente tratar de entendernos, tratar de entender por qué nos enojamos, por qué nos enfurecemos, por qué decidimos bien cuando lo hacemos, por qué votamos envalentonadamente a quien votamos, por qué nos enamoramos de alguien o no. Es decir, son todas preguntas que son propias del cine, de la literatura, de la indagación de una persona con los otros. Lo que nosotros somos es una especie de tribu un poco nerd, que se dedica al mismo oficio, y lo que cambió hace unos 20 años más o menos, y que puso un poco de moda todo esto, fue un poco cuando yo arranqué a hacer neurociencia. Cuando yo empecé a hacer esto no existía el campo, de hecho. O sea, neurociencia era como que no existía casi como palabra, tenías que explicar. Y lo que cambió fue que aparecieron herramientas que permiten observar al cerebro humano en tiempo real. El cuerpo humano ha cambiado, el cerebro humano, y cuando se encuentra algún resto humano, el cerebro, desde el punto de vista de su constitución, ¿es el mismo que hace 3.000 años o ha habido mutaciones? Igual. No, eso es lo que es impresionante. Es decir, hoy tenemos una sociedad que es completamente distinta, con un cerebro que es prácticamente igual. Lo que sí cambia el cerebro es el cerebro de cada uno de nosotros durante el desarrollo, y cambia de una manera que es distinta según la cultura. Por ejemplo, la lectura cambia el cerebro, lo cambia de una manera bastante dramática entre la gente que, digo, dramática en el sentido espectacular, claro, no de que son dramas, sino que es un cambio. Además, lo dramático, además de lo intenso del cambio, es que lamentablemente quien no lee se está perdiendo un montón de cosas que adquiere el que lee. Lógico, pero eso además porque la lectura es una ventana muy privilegiada a todo el resto del conocimiento, pero el cerebro se reorganiza todo el tiempo. Y es una mezcla entre, no es como se pensaba antes, que es una suerte de hoja en blanco, una tabula rasa donde uno escribe lo que se le da la gana. Obviamente tampoco es una piedra rígida, inamovible, es decir, y hay un montón de elementos del cerebro que son constitutivos. Eso lo sabe cualquier padre en realidad. O sea, los chicos desde que nacen tienen un temperamento muy marcado, son tímidos, son extrovertidos, son hiperactivos, son medio quedados. Y esas son cosas que se pueden cambiar, no son imposibles de cambiar, pero que cuestan mucho de cambiar. Ahí está la pregunta del millón hace 1.000.000 de años. ¿Somos una mezcla de lo genético y lo adquirido? ¿En qué proporciones? Cuando llamamos a la pizzería, ¿qué pedimos más? ¿Mozzarella más fugaceta? ¿Es más adquirido o es más genético? Para mí no es más o menos, sino tratar de entender en qué dominios prima uno y en qué dominios prima el otro. Por ejemplo, a mí me gusta la analogía que creo que mucha gente hace deporte entiende. Sí. La resistencia es muy fácil de cambiar. Vos tenés poca resistencia, te pones a correr, y al mes la mejoraste un montón. La velocidad o la elasticidad, por ejemplo, es mucho más difícil. Es cierto. Entonces en el cuerpo hay cosas, la altura ni que hablar. O sea, si vos querés crecer la espalda, la creces, y querés crecer la altura, se puede, de hecho, con alimentación, pero 1 milímetro. Entonces hay cosas del cuerpo que son fáciles de cambiar y cosas que son difíciles. Con el cuerpo mental, cognitivo, pasa lo mismo. Algunas cosas, como por ejemplo los idiomas, que pese a que parecen difíciles, son relativos. Todos aprendemos idiomas, cualquiera puede aprender cualquier idioma. Aún de grande parece que no, pero con esfuerzo uno puede aprender cualquier idioma. Perón hablaba, justamente hoy es el aniversario del natalicio de Perón, y Perón hablaba que era difícil que el malo se convierta en bueno. A ver, una pregunta desde el punto de vista del cerebro, de la neurociencia. ¿El malo se puede convertir en bueno, o el que es malo es malo? Bueno, yo no conocía la cita de Perón, es buena. Como todas las citas de Perón son una especie de reducción, ¿no? Genial de la realidad. Genial a una frase de algo que absorbe un concepto muy complicado. Tiene algo de verdad, como todas las frases de Perón, y tiene algo de falso, probablemente, como todas las frases de Perón. Lo que es cierto es que hay algunos de los rasgos del temperamento tienen que ver con el altruismo o con la falta de altruismo. Hay chicos que son muy de compartir,
Y hay chicos que son poco de compartir, y hay grandes que son muy de compartir. ¿Y eso es porque lo traen de fábrica o porque en la casa se le inculcaron? Otra vez, las dos. Por eso te digo, hay una parte... De hecho, por ejemplo, no solo lo traen de fábrica, sino que, por ejemplo, cambia hormonalmente. Es decir, hay drogas, digo, fármacos, que manipulan nuestra manera de ser, como uno, por ejemplo, se emborracha y cambia la manera de ser, uno... un antidepresivo. Un antidepresivo cambia de manera. Y hay fármacos, el más famoso es la oxitocina, que es la misma molécula del parto, y que cambia no solo el cuerpo que lo predispone para el parto, sino que cambia también la actitud mental y comportamental en algo que nos hace a todos nosotros como mucho más cándidos. Entonces, cuando uno inhala, de hecho, porque se inhala algunas polvo de oxitocina, y uno se relaciona con los otros, se relaciona de manera que uno es más confiado, uno es más solidario, uno es más que el altruista. parto determina mucho de lo que vamos a hacer. El momento del parto es un momento donde realmente pasan un montón de cosas que cambian no solo el cuerpo, sino el comportamiento, eso lo sabe, por supuesto, cualquier madre, y lo sabe cualquiera que acompañe a una madre. Ahora vamos a seguir, dame porque tengo que cumplir, y después te voy a preguntar, por ejemplo, porque sé que se estudió el cerebro de Einstein, el cerebro de Einstein era muy distinto del de Pepe, el de Carlos, ¿no? Y algunas cosas más, pero a la vuelta. Escuchando El Exprimidor. La reconexión es posible. Seguimos con el combustible espiritual. El Exprimidor. Estamos haciendo un swinger con Mariano, pero de libros, no se exciten. Y por lo menos su libro sí es excitante, es La vida secreta de la mente. Y te preguntaba por Einstein, que se pone como el paradigma, no sé si también se estudió el cerebro de Hitler. A ver, los paradigmas del genio y del malo, y vamos a suponer el día de mañana que se vea el cerebro, no sé, gracias a Dios está vivo Maradona y que Messi viva 100 años más, de Di Stéfano. Estos tipos que fueron distintos, por lo malo, por lo talentoso, por los genios, ¿tienen la misma cajita que nosotros, el mismo cerebro? No tienen el mismo, porque tampoco... Cada uno tiene un cerebro distinto, como cada uno tiene una huella dactilar distinta. La pregunta es si el cerebro de Einstein no solo es distinto de cada uno de nosotros, sino que es una especie de cerebro saliente de todos los demás, como que te diga que sería el más grande o el que tiene más corteza. La respuesta es que no. Hace más o menos en el siglo XIX se había puesto de moda una cosa llamada la frenología, donde la gente andaba buscando chichones por distintos lugares con la idea de que el cerebro se extendiera, que el cerebro era como una especie de compartimento de cajitas, que donde estaba la cajita de la bondad, la cajita de la inteligencia, la cajita del deporte. Eso no es así. El cerebro no es un armario de funciones, está todo mezclado. El otro que es famoso, es una linda historia que estudiaron, es el de Lenin, no el de Hitler, pero... Bueno, ahí tenés otra historia interesante. ¿Y qué conclusión sacaron? Un austríaco que lo trajeron, además esto es interesante como lo trajeron, porque el tipo era un poco bolche, pero no era... no era incondicional. Entonces, imagínate lo que era para el aparato soviético, que el cerebro de Einstein lo abra un... De Lenin. Dije de Einstein, sí, de Lenin, sí. Lo abra un ateo bolchevique, uno que no era de... No era del palo. Y le encontró que había un exceso de unas neuronas piramidales en capa 5, pero obviamente abrís cualquier cerebro que tiene un montón de características y vas a encontrar algo raro en cualquiera de ellos, y no hay nada que indique que aspectos tan estructurales del cerebro dictan después cómo somos. Esto no quiere decir que no haya variabilidad, es decir, sin duda la hay. Hay gente que tiene una predisposición para un razonamiento más abstracto, hay gente que tiene una predisposición emocional distinta y que tiene por ahí una empatía un poquito más exacerbada que otra gente, hay gente que es mejor para el deporte, y mi perspectiva es mi hipótesis de trabajo, mi axioma desde donde yo arranco, es que esa diferencia es biológica. Es decir, que no biológica, no es una especie bueno, por eso, ahí cada uno, mi punto prevalece lo biológico en ese caso, prevalece lo biológico. Sí, lo que pasa es que lo que es importante saber es que lo biológico no es determinista, es decir, después lo que te pasa, es decir, cuando esta charla está cambiando nuestro cerebro, está cambiando el mío, está cambiando el tuyo. Hay un trabajo a realizar. El cerebro no es que es una piedra dura, sino que se va esculpiendo en la experiencia. Se esculpe de acuerdo a lo que comes, de acuerdo al afecto que tenés, de acuerdo a las palabras que escuchás, de acuerdo a las experiencias que tenés. Entonces, cuando yo digo algo es biológico, no digo que es por oposición a ser cultural o social. Lo que digo es que yo pienso que los pensamientos que yo tengo emanan del cerebro y no que vienen de una varita mágica que viene de otro lugar. Pero de todos modos, vos al principio, vos sos un tipo racional, es racional, pero no es un tipo cerrado, que puede haber alguna situación extraordinaria, más allá de lo físico. Pero vos decías que estás estudiando por qué me enojo, por qué tomo tal decisión, por qué hoy el delivery lo hago de sushi y no lo hago de carne. ¿Todo se puede racionalizar o hay situaciones que te desbordan desde ese punto de vista? Que vos decís, ¿por qué me enamoré de Nati y no de Valentina? ¿O por qué soy de Boca, no de River? Más allá de lo cultural y demás. ¿Todo puede estar explicado desde el cerebro? Mi premisa es que sí.
Después otra cosa es que lo entendamos. Es decir, yo también pienso que las interacciones humanas siguen ciertas reglas, que hay cierta lógica, que después puede ser muy difícil de resolver el problema y probablemente no lo entendamos. Pero hoy en muchos de estos dominios, siempre la ciencia es como que hay dos niveles de éxito. El primero es simplemente encontrar correlaciones. Vos ves que cada vez que alguien tiene, no sé, un cierto tipo de experiencia, hace alguna cosa, entonces te das cuenta que esas dos cosas están relacionadas, por ejemplo. Cada vez que alguien, por ejemplo, toma por ejemplo, decíamos oxitocina, se vuelve más solidaria. Uno encuentra esa relación. Pero después lo que uno puede encontrar es que hay relaciones causales entre eso. Es decir, por ejemplo, yo digo, hay una región del cerebro que es importante para la empatía, por ejemplo. Cosa que antes dije, el cerebro no está tan especializado, pero hay cierta especialización y sabemos que hay ciertos circuitos funcionales que son importantes para la empatía. Si eso es cierto, si yo activase y puedo intervenir con esos circuitos cerebrales, debería poder manipular tu empatía. Esa es la relación causal que uno espera encontrar. Y eso se hace. Hay ejemplos incluidos. Es reciente esto. Pero esto no sé si te va a gustar, no estoy seguro si esto te va a gustar o lo... Dejala picando. ¿Tenés la última política antes de Cufré? ¿Sí? Bueno, dale. Mete una que tenés ahí y ahora me contás esto que probablemente no me guste, pero sí me interese. Dale. Mariano Sigman, ¿qué me ibas a contar mientras que seguimos chusmeando del cerebro? Es el autor de La vida secreta de la mente. Es una historia un poco, advierto, a los impresionables. Se bajan el volumen 30 segundos. O la historia, o se tapan los oídos. O se tapan los oídos. El cerebro es un órgano donde están los sensores de dolor. O sea, cuando uno siente dolor está en el cerebro. Pero el cerebro mismo no tiene receptores de dolor. O sea, el cerebro no duele. Si te tocan el músculo, si te abren el músculo te duele, si te hacen algo en el cerebro no duele. El corazón dicen que tampoco duele, así que no duele ni el corazón ni el cerebro. Y entonces lo que sucede es que cuando van a hacer un neurocirujano, cuando tienes una cirugía típicamente, en una situación triste y trágica, que es un tumor cerebral, entonces tiene que decidir cuánto saca y tiene como dos compromisos. Por un lado, desde un punto de vista oncológico, él sacaría lo más posible. Claro. Desde un punto de vista de preservar la vida de la persona después, sacaría lo menos posible. Claro, entonces, la pregunta es dónde pone la frontera. Lo que el neurocirujano hace mucho tiempo es poner un electrodo dentro del cerebro y con ese electrodo estimulan. Lo que están haciendo es como, de golpe vos sos una marioneta donde tu cerebro ya no lo dirigís vos, sino que te lo están dirigiendo afuera. Si te estimulan, por ejemplo, la corteza motora, movés las manos como un títere. Si te estimulan la corteza visual, ves. Si te estimulan la corteza auditiva, escuchás. Sos como un iPhone, depende de la tecla que toquen, es lo que vos respondés. Entonces, esto es lo primero que te quiero decir, es lo que te decía antes de, esto a mí me dice que las cosas que sentimos pasan a algún lugar en el cerebro, porque yo sé que cuando tocan mi cerebro, y yo no lo dirijo en ningún lugar... Porque el tipo no está tocando el alma, está tocando el cerebro. Está tocando el cerebro, pero tocando el cerebro toca algo que a mí se me asemeja, y me resulta similar a lo que yo percibo como el alma, justamente. Pero, acá viene la parte divertida, hay una región que se llama el ínsula, es una región bastante mágica, que está en la parte izquierda y posterior, de la parte más atrás y a la izquierda del cerebro, que descubrió un tipo que ganó el premio Nobel, no por esto, pero por cosas relacionadas, que cuando estimulaba esta región, la gente se volvía mucho más, digamos, mística, se volvía más espiritual. Es decir, aquella gente que era avesadamente racional y que decía, para mí, materia, todo y todo duro, de repente, no es que se volvían católicos o judíos o... Tenían una visión distinta de mística, de espiritualidad. La naturaleza es buena, estamos todos conectados. O sea que si quisiéramos hacer un experimento jodidísimo, podríamos tocarle el cerebro a todas las personas para que sean más espirituales. Para mí, eso a mí en algún lugar me conmueve, el determinismo biológico que dicta cosas que en algún lugar son muy profundas de lo que somos. O sea, por ejemplo, el ser espiritual o no, que parecería algo muy espiritual, como definición, es una decisión muy del alma. En realidad, hoy también sabemos... está vinculada con una parte del cerebro. Una parte del cerebro que dicta y de vuelta, y también está vinculado con esto es un ejemplo como muy fierrero, pero también hay farmacología, por ejemplo, en algunos amigos míos en Brasil estudian el cerebro durante la ingesta de la ayahuasca, es una droga amazónica, ancestral. Se toman un té de ayahuasca y hay unas alucinaciones y unos viajes que pueden ser magníficos, Pero comparado con, por ejemplo, con los hongos, con la psilocibina, con el LSD, la alucinación de ayahuasca es mucho más religiosa. Es decir, es una droga que hace que al que se la toma, entonces otra vez ahí tenés un determinismo farmacológico en el cual una persona que por ahí está parada en un lugar muy racional, te diría, que de golpe toma una farmacología y es otra persona, ahora es otro Juan, otro Carlos, otro Pedro, que tiene una visión mucho más
sentimental, mucho más religiosa, mucho más espiritual del mundo. Bueno, está recopado hablar con Mariano. Mandale un besito a Mariano O'Donnell, que te tiene de columnista, lo bien que hace. Nosotros te tuvimos hoy, aunque sea algunos minutos, pero esto se prolonga en La vida secreta de la mente. Mariano, ¿hay algún lugar donde tenés Twitter, tenés Facebook, promocionás el libro en un sitio web? Ahí, además de ir a la librería, por supuesto, ¿no? Sí, está, se compra online prácticamente en cualquier lugar. Yo tengo un Twitter que es Mariuchu, un Twitter poco bueno, pero formal. Un poco radiofónico. A ver, ¿cómo se escribe Mariuchu? Mariuchu. ¿Es así como te dice tu mujer? No, es viejo, es un nombre de alguna vez pasé un tiempo en Japón y ahí era Mariuchu. Era Mariuchu. Y me quedó. Y ahí sos @Mariuchu. @Mariuchu. Bueno, muy bien. Y el libro se llama La vida secreta de la mente y me encantó que hayas venido y que hayamos intercambiado estos minutos que prometo en otra ocasión va a ser más prolongada la charla. Muchas gracias. Gracias, Capo. Chau, chau. Bueno, y tu cerebro no te dice si gana Argentina esta noche, todavía no llegaste a eso. Mi corazón me dice que gana. Ahí está. Vamos a Argentina. Bueno, cerralo con lo que tengas y hasta mañana. Chicas, gracias,